Profesor, días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Buen día, chicos. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Bien, chicos, el día de hoy sí, vamos a tratar un tema que corresponde al curso literatura, ¿de acuerdo? Entonces, lo que trabajemos en esta clase va a estar en Cubicol en la sección literatura. ¿Listo? En literatura lo busquen todo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, me parece? Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Puedo apagar mi cámara un ratito? Ok. Ok, gracias. Bien, los demás activen su cámara, por favor. Jóvenes, por favor, Diego, vamos a tratar un tema de literatura, ¿sí? Profesor, perdón que lo disculpe, pero no puedo prender mi cámara porque mi celular ya está a punto de bajarse la batería y no me permite encender la cámara. Ya, ok. Pero ya está mencionando ya, compañero. Los demás activen su cámara, por favor. Jóvenes, hoy voy a relatarles una historia, ¿sí? Por lo cual necesito que ustedes me presten atención. Después de esto voy a plantear un cuestionario que va a ser respondido durante la segunda hora. ¿De acuerdo, chicos? Primero que nada, primero voy a contarles la historia y voy a dar un poco de referencia sobre el escritor, ¿sí? También. Y durante la segunda hora nos vamos a dedicar a responder un cuestionario que ya está planificado, ¿sí? Y que ustedes lo pueden descargar de Cubicol, ¿sí? Entonces, vamos a compartir la pantalla para empezar con el tema de hoy. Bien, el personaje que ustedes ven en pantalla pertenece a la literatura griega, ¿sí? Es uno de los primeros escritores en la historia, ¿de acuerdo? En la historia de la literatura. Y es uno de los más clásicos, los más conocidos. Tenemos al escritor Homero, ¿sí? Homero, un escritor ciego, ¿sí? Un ciego, pertenece a la cultura griega, ¿sí? A la civilización griega, exactamente. Este escritor es considerado uno de los más representativos en cuanto a la literatura antigua. ¿Listo? Por favor, enciendan su cámara, jóvenes. A ver, encendamos nuestra cámara, por favor. Profesor, yo estoy como en el celular, mi celular está pulsando la cámara. Sí, los demás enciendan su cámara, por favor. Gutiérrez, enciende su cámara. Luciano, enciende su cámara. Sivincha, también, por favor, su cámara. Saxi Condori, su cámara, por favor. Sí. Bien, como les decía, estábamos hablando acerca de Homero, escritor griego, ¿de acuerdo? Pero ¿quién era Homero? Ya les di algunas referencias. Según Heródoto, ¿quién es? Es un historiador, ¿sí? Es el más grande historiador de la Grecia clásica. Según este escritor, de quien no tenemos mucha información, no tenemos tanta información sobre Homero, incluso a veces algunos dudan sobre su existencia, dudan acerca de su existencia, ¿sí? Lo que sí tenemos de Homero es que él ha sido un escritor griego, ¿sí? Homero pertenecía al pueblo jonio en Grecia, o sea, era de la casta de los jonios, ¿de acuerdo? Como dice aquí en la presentación. De pronto se piensa que ha nacido en Esmirna, en una localidad llamada Esmirna, ¿de acuerdo? Que queda en la Grecia del Asia Menor, ya que Grecia antiguamente ocupaba también parte de Asia, ¿de acuerdo? Dentro de esta localidad, Esmirna, existían los homéridas, era una cofradía, un conjunto de literatos, ¿sí? Por eso se les llama aedos. En la literatura antigua, los aedos eran una especie de poetas. Los poetas de
de ese entonces no se les conocía como poetas, se les conocía como aedos, ¿sí? Aedos. Uno de esos aedos fue Homero, el que tenemos en pantalla. Y él es muy conocido por sus dos grandes obras, ¿ya? Que son la Odisea y la Ilíada. No sé si han oído de estas obras anteriormente, la Ilíada y la Odisea. Incluso estas obras han sido tan, pero tan fantásticas que han sido llevadas a la televisión, ¿no? En Semana Santa, que ahora precisamente vamos a entrar a Semana Santa, o ya estamos, perdón, en Semana Santa, ¿no? Vamos a ver de pronto estas películas, porque esas películas forman parte de la literatura griega. La película de la Odisea, no sé si habrán visto, ¿sí? O la película La Ilíada. Si no las han visto, aprovechen esta Semana Santa para verlas, ya que les voy a relatarles la historia en qué consiste, la Ilíada en este caso. Y sobre la Odisea, que es una historia muy fantástica también, al igual que la Ilíada. Son obras literarias muy extensas y tienen un montón de personajes, ¿sí? Pero yo les voy a relatar la historia de una forma resumida y entendible para que ustedes puedan saber de qué trata la Ilíada, ¿sí? Por eso es que les pido que me presten atención al momento que les relate la historia porque van a resolver un cuestionario posterior a esto, ¿sí? Vamos con la segunda lámina que habla sobre Homero. Hablar de Homero, jóvenes, es hablar de un poeta antiguo, el poeta griego más antiguo, ¿sí? Su vida y su figura está rodeada de un gran misterio. ¿Cómo pudo escribir siendo ciego? ¿No? Se dice que todo lo que escribía relata la vida de Homero. Todas las historias que anteriormente le habían contado, él las juntó en un libro, la Ilíada, al igual que la Odisea. Gracias a este escritor que tenemos en pantalla es que nosotros sabemos bastante sobre mitología griega, porque en sus libros vamos a encontrar una serie de dioses griegos, ¿sí? Dioses griegos, semidioses, ¿sí? Y personajes que han sido grandes figuras como Odiseo o como Aquiles, que eran los más grandes, Aquiles el más grande guerrero de la historia griega, y Odiseo la persona más inteligente y astuta de la historia griega, ¿sí? Entonces, gracias a ellos es que conocemos muchos hechos de la historia griega y también parte de la historia troyana, ¿de acuerdo? Gracias a Homero. Por eso es cuestionada su existencia. No se sabe si realmente ese personaje ha existido o no, pero sí se le atribuye que él es el autor de la Ilíada y la Odisea, ¿ya? Precisamente también que estas obras aumentan nuestro conocimiento acerca de la religión griega, ya que presentan dioses y semidioses, y también nos presentan seres fantásticos como Poseidón. ¿Quién es Poseidón? Levanten la mano, ¿quién sabe quién es Poseidón? ¿Alguien sabe quién es Poseidón, muchachos? A ver, ¿qué dice Darly? Lo que escuché, el rey del mar. Es el dios del mar, el dios de los mares, ¿sí? Y de pronto este dios aparece en la Odisea, es quien se enfrenta a Odiseo, el personaje principal de esa obra, ¿ya? ¿Quién conoce de pronto quién es Hermes? Hermes. También tiene que ver con la mitología griega este personaje. Hermes. Hermes es el mensajero de los dioses. Zeus, ¿quién es? A ver, levanten la mano. ¿Quién es Zeus? Levanten la mano en Zoom. Yara. Dios del trueno, profesor. Dios del trueno, muy bien. Y también es el padre de los dioses, quien reina en el Olimpo, ¿verdad? ¿Quién conoce de pronto a otro dios tal como Atenea? La diosa Atenea. En la mitología griega, ¿quién es Atenea? ¿Alguien sabe? Atenea. ¿Una diosa guerrera? Diosa del amor, profesor. Diosa del amor y la sabiduría. Atenea es diosa de la sabiduría. Por eso de Atenea surge el nombre Atenas. Atenas era la ciudad griega más culta de todo el planeta en ese entonces. Gracias a Atenea, o a la ciudad de Atenas,
es que existe hoy en día todas las ciencias que conocemos, las matemáticas, la física, la literatura, las artes, porque eso se ha originado en Grecia, ¿sí? Bueno, todos estos dioses los vamos a encontrar en los libros de Homero, chicos. Y la obra la que vamos a hablar exactamente el día de hoy se titula La Ilíada. Les voy a dar a conocer el contenido de esta obra a modo de resumen y presentando a los personajes principales, los personajes más importantes, mejor dicho, ¿ya? Los personajes más importantes, porque esta obra tiene un sinnúmero de personajes, entre dioses, entre seres humanos, entre semidioses, entre monstruos, ¿sí? Marinos, hadas, etcétera, etcétera. Esta obra pertenece por ello al género épico. El género épico en la literatura abarca a todas las obras que que presentan dioses o semidioses o personajes mitológicos. Toda obra que presente personajes mitológicos pertenece al género épico en la literatura, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la Ilíada, ¿ya? Primero empezamos con el tema principal, para que ustedes tengan idea general de qué va a tratar. Pueden anotarlo si desean. Tema principal de la Ilíada: la furia de Aquiles. Aquiles era un guerrero, ¿sí? Y debido a su furia va a cometer una serie de hechos, ¿sí? El tema principal de la furia de Aquiles el tema principal es la furia de Aquiles, ¿sí? Aquiles era el más grande guerrero de los griegos. Ahorita vamos a contar toda la historia. ¿En torno a qué va a girar esta obra? La guerra de Troya contra Grecia, ¿sí? Contra el pueblo jonio de Grecia. Se va a dar la guerra, pero no toda la guerra se va a conocer en esta obra. En esta obra únicamente vamos a conocer el último año de la guerra, el 9º año, ¿sí? Que va a ocurrir un hecho muy particular o unos hechos muy particulares asociados a Aquiles, el personaje principal de esta obra, ¿sí? ¿Quién era Aquiles? Les cuento un poco acerca de Aquiles. En la mitología griega, Aquiles es el mejor guerrero, hijo de la diosa Tetis, ¿sí? Tetis dio a luz a Aquiles, ¿de acuerdo? De niño, Aquiles fue bautizado por Tetis, pero al momento del bautizo hubo un error. No todo su cuerpo penetró en el agua al momento de sumergirlo. Su talón quedó fuera del agua, ¿sí? Aquiles entonces era un guerrero muy poderoso porque fue hijo de una diosa Tetis. Pero ¿qué pasó? Al momento que lo bautizan, su talón queda descubierto, no es sumergido al agua. Y ahí venía la debilidad de Aquiles. ¿Han escuchado la frase, su talón de Aquiles? El talón de Aquiles proviene de esta historia. Al momento que lo bautizan, su talón queda descubierto y no se sumerge en el agua. Y viene a ser el punto débil de Aquiles. Y va a ser el motivo por el cual el guerrero va a morir. Muere de un flechazo, una flecha envenenada, justamente le da en su talón. Y ahí es como va a terminar la historia de Aquiles. Él va a morir, ¿ya? Pero esto no está dentro de la obra de la Ilíada, este hecho. Este hecho lo conocemos gracias a la historia, ¿sí? A la historia. Bien, ahora sí empezamos con la historia de la Ilíada, ¿sí? Entonces les voy a pedir que presten mucha atención para que puedan ustedes conocer los hechos y puedan resolver el cuestionario que he planteado, que he planificado para que ustedes puedan trabajar y comprobar si hemos comprendido o no la obra, ¿sí? Empezamos. En pantalla tenemos a los personajes más importantes y la historia empieza de esta manera. En primer lugar tenemos a Crises, ¿sí? ¿Quién era Crises? Era un rey, ¿ya? Crises era un rey cuya hija se llama Criseida, ¿de acuerdo? Crises era un rey troyano. Recuerden que Troya estaba en guerra con Grecia, ¿sí? Entonces Crises, rey troyano, ¿sí? Se dirige al inicio de la obra hacia Agamenón, rey griego, ¿sí? Agamenón había raptado a su hija, Criseida, durante la guerra la había tomado, ¿sí? Cautiva. Entonces Crises va y le suplica a Agamenón que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón, sin embargo, era un tipo tirano, ¿sí? Indolente, y que le gustaba demostrar que era el más poderoso a todos. Entonces, por su orgullo o su poder, nunca le devuelve a Criseida.
Entonces Crises, el padre de Criseida, está muy dolido, ¿no? Porque su hija permanece secuestrada y tiene miedo de que muera, ¿no? O que la asesinen. Entonces, lo que va a hacer Crises es tratar de pensar incluso en una venganza. ¿Cómo va a vengarse? De la siguiente manera. Se va a dirigir al dios Apolo. Va a tener un encuentro con el dios Apolo y se va a quejar de lo que está acaeciendo. Su hija está raptada. Por favor, dios Apolo, necesito que me ayudes a vengarme. Y como el dios Apolo está del lado de los troyanos, pues le va a sugerir lo siguiente: no te preocupes, yo te voy a ayudar. Voy a enviarles una gran peste a los griegos, ¿sí? Y todo el pueblo griego va a empezar a morir, va a empezar a fenecer. Mientras voy contando pueden ir imaginando, chicos, ¿sí? Entonces, el pueblo griego va a empezar a morir a causa de que han raptado a tu hija. Hasta que no devuelvan a tu hija, van a morir muchos griegos, ¿sí? Entonces, dicho y hecho, Apolo envió una peste, ¿sí?, a toda Grecia. La peste no cesaba, día tras día iban muriendo muchos griegos, ¿de acuerdo? Era la venganza, pues, de Apolo, junto con Crises, ¿no?, que era el rey troyano, ¿no? Pero Apolo era quien se encargaba de enviar la peste. Aquí aparece la figura de Aquiles. ¿Quién es Aquiles? Como les dije, Aquiles era el mejor guerrero griego, ¿sí? Es el mejor guerrero griego. Aquiles está muy preocupado porque su gente griega está muriendo y no sabe cuál es el motivo de estas muertes. Es algo inexplicable. Aquiles, muy preocupado, va hacia el mago, ¿ya?, hacia el mago Caronte, ¿sí? Se dirige hacia este mago y le pregunta, ¿sí? Perdón, el mago se llama, a ver un ratito, a ver, se me dio el nombre, acá lo tengo. Bueno, de todas formas, está en la guía ya, chicos, el nombre, ya, el mago Caronte, si no me equivoco, ya. Se dirige al mago y le pregunta lo siguiente: quiero saber por qué están muriendo tantos de mis pobladores griegos, mis hermanos griegos han muerto, ya, y día a día no cesa el número de muertes. El mago, ¿qué le dice? Le dice la causa de las muertes. La causa de las muertes es porque tu rey, Agamenón, no quiere devolver a Criseida, a su padre. Por lo tanto, el dios Apolo está vengándose, asesinando a todos los pobladores griegos. Aquiles le pregunta: ¿y cuál va a ser la solución? ¿Cómo puedo parar con estas muertes, con esta peste? La solución a esto es que Agamenón devuelva a Criseida, a su padre. Mientras no la devuelva, las muertes no van a cesar. Incluso se vienen días de tristeza para Grecia. Van a perder todas las batallas que hasta el momento estaban ganando, ¿sí? Eso es lo que le dice el mago. Se vienen días negros para Grecia, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede entonces? Aquiles, muy preocupado, se dirige y habla con Agamenón. Le pide que devuelva a Criseida, a su padre. Pero como les dije al inicio, Agamenón es un tipo muy tirano, muy indolente, una persona que solamente le gusta demostrar que es muy poderoso. Agamenón rechaza el pedido de Aquiles y, por el contrario, lo que va a hacer Agamenón con Aquiles es lo siguiente. Aquiles tenía una esclava a la cual él quería bastante. Era su mejor esclava, por decir así. Su esclava se llamaba Briseida, ¿sí? Era muy querida por Aquiles. Y lo que va a hacer Agamenón es también tomar a su esclava. Es decir, va a quitarle a Aquiles a su mejor esclava, a la más querida por él, a Briseida. Pero Aquiles es un tipo muy rudo y no soporta, a pesar del gran respeto que le tiene a su rey, no soporta que le hayan quitado a Briseida, y gracias a Aquiles, que todas las batallas estaban ganando contra los troyanos, Aquiles decide algo. Surge su primera cólera y decide retirarse del campo de batalla, junto con todos sus hombres, los mirmidones. Así se les llamaba a sus guerreros, mirmidones. Decide retirarse del combate y ya no participar en esta guerra, ¿sí?
Desde que Aquiles decide retirarse de la guerra, empezaron los días negros para Grecia. Los troyanos, ¿sí?, tenían un líder, el guerrero Héctor, que era el mejor guerrero troyano, empieza a exterminar griego tras cada batalla. Los griegos están perdiendo la guerra de lo que iban ganando. ¿Debido a qué? A que Aquiles se había retirado de la guerra. Entonces las cosas eran nefastas para los griegos, ¿sí? Por otra parte, Patroclo, mejor amigo de Aquiles, que también participaba en la guerra, decide hablar con Aquiles y pedirle que vuelva. Por favor, Aquiles, retorna a la guerra. Estamos perdiendo todos los combates. ¿Ya? Los troyanos nos van a exterminar. Patroclo es el mejor amigo de Aquiles, pero aún así no logra convencerlo. Aquiles demuestra todo su orgullo y todo su enfado por la ofensa de su rey Agamenón, quien había arrastrado a su esclava Briseida. Entonces Aquiles simplemente responde y le dice que no piensa volver a la batalla, ya no piensa formar parte de la guerra. Entonces, lo que sí voy a hacer contigo, Patroclo, que eres mi mejor amigo, es lo siguiente. Te voy a dar mis armaduras, porque Patroclo deseaba ir a la guerra. Le das las armaduras, Aquiles le da sus armaduras para que Patroclo se las ponga, ¿sí? Y te voy a dar a todos mis guerreros para que tú vayas en la guerra. Patroclo decide ir a la guerra, él quería reemplazar a su amigo Aquiles. Patroclo se pone las armaduras de Aquiles y todos los mirmidones guerreros de Aquiles confunden a Patroclo con el mismo Aquiles. Entonces, pensando que era su líder Aquiles que había regresado a la guerra, los mirmidones deciden ir a seguir combatiendo, confundidos porque habían confundido ¿a quién? A Patroclo con Aquiles. Sin embargo, Patroclo no es tan gran guerrero como Aquiles. Una vez que llega a la guerra, se encuentra con Héctor en pleno combate. Se echan a duelo y Héctor termina asesinando a Patroclo, mejor amigo de Aquiles. Con una lanza lo traspasa y termina asesinando al mejor amigo de Aquiles. Héctor era el mejor guerrero troyano, no era tan fuerte como Aquiles, porque Aquiles prácticamente es hijo de un dios, es un semidios Aquiles. En cambio, Héctor era un ser humano común y corriente, no podía compararse su fuerza con la de Aquiles, pero Héctor tenía un gran valor, era valiente, no tenía miedo a nada y era muy estratega. Entonces, Héctor termina asesinando a Patroclo. Aquiles se entera de esto y su dolor surge una vez más su cólera. Por segunda vez en la historia, surge nuevamente la cólera de Aquiles. Aquiles se entera de que han asesinado a su mejor amigo Patroclo. Surge su segunda cólera. Aquiles, muy dolido, se comunica con su madre, la diosa Tetis, y le dice que va a regresar a batalla. Tetis le reconstruye sus armaduras, se las da y retorna al combate. Aquiles está muy enfurecido. Su cólera es tan grande que una vez que regresa al campo de batalla, ha exterminado a más de 8,000 seres humanos y ha extendido sus cuerpos por toda la ciudad. Los ha lanzado al río y ha bañado charcos de sangre. Aquiles se ha vuelto un tipo muy despiadado, ¿sí? Entonces, Aquiles, debido a todo lo que había ocurrido, al asesinato de su amigo, al secuestro de Briseida, su esclava, no paraba de asesinar a cuanto humano cruzase en el camino. Entonces es que Grecia empieza nuevamente a estar, como quien dice, adelante en la guerra. Está ganando la guerra Grecia gracias a Aquiles, pero hay algo que los dioses no soportan. Aquiles es un despiadado y está asesinando en vano incluso a cualquier guerrero troyano que se cruce en su camino. Sin embargo, el personaje valiente de la historia, Héctor, este guerrero,
está harto de tantos asesinatos y decide enfrentarse a duelo con Aquiles. Héctor y Aquiles se encuentran en el campo de batalla. Héctor en el fondo tiene mucho miedo porque sabe de la fuerza de Aquiles. Fue con mucho temor, pero sí con mucha valentía al campo de batalla, y al momento que ve aparecer a Aquiles, lo primero que sucede es que Héctor le dio tanto miedo que se echó a correr con su caballo. Se echa a correr y empieza a huir, pero a pesar de todo esto, en medio camino, en media huida, se detiene y piensa: no me importa morir en este combate, lo voy a hacer por mi pueblo troyano. Empieza a enfrentarse con Aquiles. Aquiles está muy enfurecido porque por fin se encontró con el asesino de su mejor amigo. La batalla no duró mucho y Aquiles asesina a Héctor y de venganza lo ata a su caballo y todo su cuerpo lo arrastra por toda la ciudad, e informando esto a su padre. El padre de Héctor era Príamo, el personaje aquí abajo. Príamo se entera de que el cuerpo de su hijo asesinado, Héctor, está siendo paseado por toda la ciudad y ruega a los dioses que por favor Aquiles se calme y que devuelva el cuerpo. Sin embargo, no pasaba nada de eso. Los dioses ya estaban hartos de Aquiles y de sus asesinatos. Es por ello que Escamandro, el dios que tenemos acá en el último cuadro, dios del río, Escamandro, ¿qué va a hacer? Va a tomar forma de guerrero y va a enfrentarse con Aquiles para detenerlo. Se enfrenta con Aquiles, ¿ya? Pero a pesar de todo esto, no cesaban la furia de Aquiles. Aquiles seguía enfurecido. Sin embargo, el padre de Héctor, por su hijo asesinado, ¿sí?, el padre de Héctor, Príamo, decide ir al encuentro con Aquiles, sin importarle que podría ser asesinado por este. Sin embargo, aquí empieza el desenlace de la obra. Príamo ruega a Aquiles que le devuelva el cuerpo de su hijo, ya muerto. Aquiles en un comienzo fue muy duro y no quiso hacerlo, pero Príamo fue pero tan empático con él, que lo hizo ver a Aquiles que ambos sufrían el mismo dolor. ¿Cuál era el dolor que ambos sufrían? Haber perdido a sus seres queridos. Mientras que Príamo perdió a su hijo, Aquiles perdió a su esclava Briseida y más que todo a su mejor amigo Patroclo. Esto causó que Aquiles cese de su furia y que entre en un estado de empatía, ¿sí?, un estado de humano, porque el ser humano se caracteriza por su sensibilidad. Entonces Aquiles y Príamo se dan un abrazo, porque ambos compartían el mismo dolor. Y es entonces que al fin Aquiles decide parar su furia, su cólera, y deciden entre ambos tener una tregua de batalla por 9 días, ¿sí? Durante esos 9 días, el cuerpo de su hijo, ¿sí, Héctor? El cuerpo de Héctor iba a ser correctamente velado, como debe ser una cristiana sepultura, ¿no?, a todo ser humano, ¿ya? Durante esos 9 días se iba a organizar los preparativos para el entierro de Héctor, ¿sí? La historia termina en esto, en los funerales de Héctor y en Aquiles, quien se encontraba arrepentido, ¿sí?, por todos los destrozos que había cometido. Y la historia finaliza de esta manera, con los funerales de Héctor, ¿sí? Gracias a quien se encontró Príamo, el padre de Héctor, con Aquiles, porque no era fácil encontrar a Aquiles. ¿Gracias a quién fue? Gracias al mensajero Hermes, dios mensajero de los dioses. Hermes es el mensajero de los dioses. Bien, chicos, esta es toda la historia de la Ilíada, ¿sí?, para que ustedes puedan tener conocimiento. Bien, de pronto tenemos alguna pregunta con respecto a la historia, de pronto alguna parte que no hayamos comprendido, que no nos ha quedado muy clara.
Si tenemos alguna duda, podemos levantar la mano. Entonces, chicos, esta es la historia, ¿sí?, de la Ilíada, ¿sí? Es toda la Ilíada, de manera resumen, se las he contado para que ustedes ya tengan conocimiento de qué trata esta obra, ¿sí? Y el tema central por eso es que es la furia de Aquiles, ¿no? ¿Cuántas furias tuvo Aquiles, muchachos? ¿Cuántas veces se ha enfurecido? 2, ¿no? Y las 2 veces que se ha enfurecido ha tomado unas malas decisiones, ¿no? Debido a que era un tipo, pues, que no era totalmente humano, era, como les digo, hijo de un dios, de una diosa, Tetis, ¿no? Sin embargo, tocaron su lado humano. ¿Quién tocó su lado humano? Príamo, ¿no? Hablando de forma connotativa, ¿de acuerdo? Bien, chicos, entonces, ya les he contado la historia de la Ilíada, ¿sí?, lo que trata, y ahora lo que vamos a hacer es resolver el cuestionario que he planificado para que ustedes puedan resolverlo. Bien, doy indicaciones acerca del cuestionario. Voy a compartir en pantalla un ratito ya para que ustedes puedan ver y cómo vamos a trabajar. Un momento, por favor, voy a abrir el archivo. Bien, está cargando. Ahora sí comparto para que ustedes puedan visualizar qué es lo que vamos a trabajar de esta obra que acabo de contarles, ¿no? Bien, aquí tenemos el archivo de la Ilíada, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito más la hoja para que se vea mejor. Los que tienen guía, esto lo pueden encontrar también. Este tema lo encuentran en su guía, ¿sí? Literatura griega, aquí está lo que hemos tratado un poco acerca de la literatura griega, que encontramos en la guía. Aquí encontramos las características, ¿sí?, de los poemas homéricos, y aquí encontramos el resumen de la Ilíada por partes, ¿sí? Yo lo he resumido y aquí lo he ubicado. Lo que les acabo de contar, aquí está también escrito, ¿de acuerdo? En esta parte, que está sombreada. Todo lo sombreado, perdón, todo esto es el resumen de la obra, de la Ilíada, ¿sí? Todo esto es el resumen de la Ilíada para que puedan ustedes leerlo y recordarlo, ¿no? También, esto es lo que vamos a resolver, ¿sí? Lo que está en pantalla, chicos, es lo que vamos a resolver durante la segunda hora. Prácticamente ya estamos ingresando a partir de las 12:40 a la segunda hora, ¿no? Ya nos quedan 10 minutos para la segunda hora. ¿Cómo vamos a trabajar? Lo que dice en la misma indicación. Después de haber oído el audio sobre la Ilíada, bueno, también tengo un audio el cual se los voy a compartir para que ustedes puedan estudiar a través tipo audiolibro, ¿no? Lo pueden agregar incluso a su celular y les va a servir para escuchar la historia en audio, ¿ya? También de grabado. ¿Quién es el personaje principal de la obra? Labora, cuadro comparativo. Todo esto es el cuestionario. Son 6 preguntas, ¿sí? Recomendaciones para las respuestas. Respuestas bien detalladas, ¿sí? Tienen que demostrar que son expresivos, muchachos, ¿sí? Respuestas claras, coherentes, ¿sí? Que estén bien relacionadas a la obra. ¿Ya, muchachos? No se vayan a olvidar las indicaciones que estoy dando, por favor, ¿sí? Respuestas bien detalladas, claridad en su expresión, buena ortografía, ¿de acuerdo? Y lo principal de esta clase hoy es que a través de este cuestionario ustedes van a demostrarme si han comprendido o no la historia, o si han prestado atención. ¿Listo? Entonces, solamente resolver este cuestionario que tenemos en pantalla, en el cuaderno, ¿de acuerdo? En el cuaderno resolvemos este cuestionario. Si desean, pueden trabajar en virtual, pero de todas maneras lo tendrían que imprimir después y lo pegar a su cuaderno, lo pegan, ¿eh? Pero eso ya es ya después de clases. ¿Ya? Pero ahorita yo lo que necesito es la resolución del cuestionario, ya sea en virtual o ya sea en su cuaderno, y le toman foto para enviarlo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quiera? Profesor, ¿y tenemos que copiar todo el resumen de la Ilíada o solamente el cuestionario? No, este archivo también ya lo agregan luego a su cuaderno. Lo pegan, si desean pueden cortar parte por parte y lo van pegando, ¿no? Para que esté bien organizado. Lo que ahorita yo les voy a pedir para revisar es el cuestionario resuelto, ¿de acuerdo? María, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesor. Las preguntas las tenemos en la guía y los
hemos recogido la guía y la tenemos. ¿Le podemos Ya. sacar otra impresión? No, no es necesario. Los que ya tienen guía lo hacen en el cuaderno nomás, porque ya está en la guía, pues, ¿no? No lo van a imprimir este documento otra vez, nada de eso. ¿Listo? Naida, ¿tienes alguna duda? Profesor, ¿qué se dice? En la guía, ¿el nombre está como lenguaje o está en comunicación? Está como comunicación. Ok, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Darly. Entonces, ¿podemos ser virtual así o también escrito? Sí, como ustedes vean por conveniente. Si desean, lo hacen en virtual, o sea, acá mismo lo resuelven, dejan su espacio y van resolviendo, ¿no? O si desean, lo trabajan escrito. ¿Sí? Cualquiera de los dos Pues, medios es válido, ¿ya? Cualquiera de los dos medios es válido. ¿Sí, chicos? profesor, ¿nos va a enviar eso? ¿Nos va a enviar el Word para que podamos hacerlo o tengo que escribirlo igual? Sí, ya lo he subido a Cubicol, está en Cubicol. Ok, profesor, gracias. Ya. La actividad la envían por Cubicol, chicos, no se olviden, la actividad se envía por Cubicol, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿ninguna? ¿Ninguna pregunta más? Bien, chicos, última indicación, no olvidar enviar por Cubicol esta actividad, ¿de acuerdo? Correctamente resuelto, yo voy a leer sus respuestas una vez que hayan enviado, voy a calificarlo con una rúbrica, ¿de acuerdo? Entonces la rúbrica te va a indicar qué tal has trabajado, ¿sí? Y si te envío un comentario, ¿ya? De pronto es para recomendar algo, ¿sí? O para felicitarlos por su buen trabajo, ¿listo? Bien, muchachos, entonces ya podemos comenzar. Los que tienen guía, este documento está en la guía. Los que no, entren al Cubicol y descargan este archivo. Ya está en Cubicol. ¿Ya? Y lo envían por el mismo medio, actividad. ¿Sí? Bien, chicos, entonces ya podemos comenzar con el trabajo. Tenemos hasta la 1:30 para terminar. ¿Listo? Ya pueden comenzar entonces. Cualquier duda, pregunten que vamos a estar conectados. ¿Listo? Y por favor, les pido volver a ingresar de una vez a Cubicol porque queda un minuto prácticamente. ¿Ya? Ingresen de nuevo, por favor, con el mismo enlace. Profesor. Ok.